juzgado de familia número 1 de familia, porque tenemos acá 4 juzgados. Bueno, ella es la de familia número 1 y aparte es integrante de AMJA, que yo le cambié el nombre hoy, pero ella les va a contar un poquito de qué se trata y es una de las primeras que al momento de llamarlos estuvo conmigo con el tema de la diplomatura, intercambiando saberes. Y es una de las que más me convoca porque es como que surgió el AT judicial más que todo en familia 1 y bueno, ya lo heredó y no me deja libre, digamos. Bueno, bienvenida doctora. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. La dejo con los alumnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Leti, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Siempre es un placer compartir un ratito. Siempre les digo, no es la primera vez que tenemos este momento de compartir y siempre digo que para nosotros, para todo el Poder Judicial, siempre es un orgullo que Leti nos acompañe y esté con nosotros, porque bueno, la realidad es que la implementación del dispositivo del acompañante terapéutico en el marco de el cuerpo profesional forense de la provincia de San Luis, especialmente en la primera circunscripción judicial, este, es a través, quizás es el resultado de la de la iniciativa de Leti, porque ella fue con el proyecto, en aquel momento estaba con nosotros una ministra del Superior Tribunal, quien aceptó la idea y decidió apoyar el proyecto, así que aprovechen, siempre les digo, aprovechen y pregúntenle mucho a Leti, sáquenle el jugo, porque es la pionera en San Luis con el tema del acompañante terapéutico, que también nos hace, ¿no? Vamos a empezar por eso, por decir que tan bien nos hace y es tan sanador y tanta paz trae un montón de veces un montón de conflictos. Así que eso más que nada como para iniciar. Recién Leti les comentaba que sí, que soy juez del juzgado de familia. Nosotros somos familia, niñez, adolescencia y violencia, es decir, tenemos todas esas competencias. Y sobre todo hay ciertos sectores, más que nada, del juzgado y ciertas áreas donde participa mucho más Leti, ¿no? En el área de violencia participa muchísimo y hay un área de despacho que tiene que ver con régimen de comunicación y cuidado personal, que ya lo vamos a ver, que Leti participa mucho y la verdad tiene una injerencia muy activa en todo lo que tiene que ver con la resolución de algunos conflictos, ¿no? Eso en primer lugar. También Leti recién les comentaba que yo soy miembro de AMJA en este momento y hasta el 2025 soy delegada de AMJA en la provincia de San Luis. AMJA es una organización que fue fundada por nuestra querida doctora Carmen Argibay, que este año hicieron 10 años de su fallecimiento, y prontamente vamos a tener un salón en la Corte Suprema de Justicia que va a tener el nombre de la doctora Argibay, como reconocimiento a la enorme labor que hizo la doctora por los derechos humanos, sobre todo de todas las mujeres, ¿no? Ella fue la creadora de la Oficina de la Mujer en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tan bien hace y tantas resoluciones y tantas eh, asistencia a las mujeres que son víctimas de violencia de género brinda permanentemente. AMJA es una asociación que ha cumplido ya 30 años de su vigencia, desde su creación. Un dato anecdótico, se llama Mujeres Jueces, eh, pero por una cuestión de los estatutos esto no puede modificarse por mujeres juezas, así que será Mujeres Jueces.
También nucleamos y tenemos socios varones, así que, y nuestra principal misión es la lucha y la defensa por los derechos humanos, principalmente los derechos de las mujeres, a través de la capacitación y de una actividad que genere un impacto positivo en nuestra comunidad. Así que para mí es un orgullo ser parte de AMJA y sobre todo este año y el año que viene, si Dios quiere, en mi labor como delegada, así que tenemos como muchas cosas también por ahí. Espero que si en algún momento alguno tuviera alguna inquietud, bienvenido sea para poder hablar. Bueno, Necesito que me ayuden a ordenar, porque tengo mucho que hacer, no puedo estar así. Perdón, pero Que Belén levanten, y vengan a levantar la Daniela, mesa y que vengan a Belén, guardar tus cosas. a ver si los podemos silenciar. Acá los silencio, ahí está, uno y hay otro Belén más. y Daniela, Ahí ya los silencié. listo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos entonces ahora a compartir pantalla. ¿Vos me podrías confirmar, Leti, por favor, si se ve bien? Sí, perfecto, Doc. Si querés poner la voz para que salga del lado las distintas, viste que es como una copita. Sí, para ver, eso es lo que estoy por poner para la presentación, que se vea bien. Ahí está, muy bien. Bueno, Perfecto. muy bien. Bueno, entonces el título no es casual, sino que tiene todo un sentido. Hoy vamos a hablar del derecho de familia, de las familias y la labor del acompañante terapéutico. Antes que nada, siempre me gusta darles la bienvenida con alguna frase que funcione como disparador para que nos adentremos un poquito en lo que vamos a ir hablando. Y elegí esta frase que dice: creces y te das cuenta de que lo más importante que te puede regalar una persona es su tiempo, el amor del de verdad y paz en el corazón. ¿Y esto por qué? Porque eso es lo que nos regala el acompañante terapéutico cuando estamos en el marco de algún conflicto en el ámbito del derecho de las familias, ¿no? El tiempo, la predisposición, el amor, ese paño frío que hace tan bien muchas veces y que calma los conflictos. Y es así como principalmente yo concibo la enorme labor del acompañante terapéutico. Vamos a empezar a hablar un poquito de los tipos de familia. Podemos hablar que en un primer momento existía un modelo cerrado de familia, es el tipo de familia tradicional, es el pater familia que venía desde el antiguo derecho romano, es una familia que es matrimonializada, paternalizada, biologizada, es decir, se concibe solo a la familia como aquella que surge de la institución del matrimonio y sus hijos o quienes van a formar parte de esta familia son los hijos biológicos y no se admite otro tipo de filiación y donde es paternalizada porque todas las decisiones están a cargo del pater familia. Luego, una serie de factores como la desaparición de la economía agraria como principal subsistencia de las familias, el traslado de las masas de población que se movilizaron desde el campo hacia las ciudades, la revolución industrial, el acceso a las mujeres de las fuentes de trabajo, la educación de los hijos a cargo del Estado, la secularización del derecho y el aumento de la esperanza de vida, todos estos factores generaron que nos traslademos desde un modelo cerrado de familia, que es el que vimos recién, a un modelo abierto de familia. Es decir, ya no hablamos únicamente de este tipo cerrado de familia, sino que hablamos de una configuración de un matrimonio donde ya la familia no va a ser el centro de la protección legislativa, sino que el sujeto de la tutela es
la persona en las diversas relaciones familiares. Entonces, lo que vamos a proteger, lo que vamos a tutelar a través del derecho, es el derecho de todos y de todas a tener una vida familiar. Y es por eso que hablamos de la democratización de la familia. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos la capacidad o la facultad de elegir cómo vamos a conformar nuestra familia, ¿no? Y significa, en cierto modo, consagrar la igualdad de los hijos y de los cónyuges a la libertad individual, a la autonomía de libertad, de conciencia, etc. Quizás en este momento de la historia parecería que no, pero no hace muchos años que habían discriminaciones y había distinta normativa y distintos derechos entre hijos, si eran nacidos dentro del matrimonio, si eran hijos nacidos fuera del matrimonio. Es decir que con el paso del tiempo esto ha ido evolucionando y actualmente podemos hablar entonces ahora del derecho de las familias. ¿Por qué? Porque el derecho, la legislación vigente va a proteger todos estos tipos de conformaciones familiares que surgen a través de la decisión de la autonomía de la voluntad de cada una de las personas. Ahí está. Y entonces, acá nos encontramos que es precisamente la autonomía de la voluntad la que constituye la base y el fundamento en la formación de una familia en la relación de la pareja. Es decir, cada uno de sus integrantes, en ejercicio de esta autonomía de la voluntad, va a ser quien va a construir su propio sistema de vida y va a elegir cuál es el modelo de familia que van a seguir o que van a tener. Por otra parte, también resulta indiscutible que nuestro derecho reconoce distintas formas de manifestación de la autonomía de la voluntad, ya sea en forma expresa o en forma tácita, y principalmente nuestra legislación reconoce actualmente dos modelos de familia con efectos jurídicos propios y distintos. Uno es la familia que deriva del matrimonio y la otra de las uniones convivenciales. Asimismo, en una ley que en algún momento más adelante vamos a retomar, que es la 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se hace una interpretación extensa de la responsabilidad familiar, ¿no? Es específica y nos dice que la familia es la responsable principal de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Son los progenitores quienes tienen las responsabilidades y las obligaciones en forma común e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos, y que corresponde a los organismos del Estado asegurar esto a través de políticas y programas de asistencia apropiados para que sea la familia quien asuma en forma adecuada esta responsabilidad. El decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 415/2006, en su artículo 7 nos da una definición, porque esta ley refiere mucho también a la familia ampliada, a la familia extensa, núcleo familiar, y ya no se refiere solamente a los vínculos que derivan de las relaciones del parentesco, ya sea a través del matrimonio o de la unión convivencial, sino que lo amplía, lo explaya y hablamos de familia extensa a las personas que se vinculan con los niños, niñas y adolescentes a través de líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad, y con otros miembros de la familia ampliada, asimilando al concepto de familia a otros miembros de la comunidad que van a representar para ese niño, niña o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal, también en su desarrollo, asistencia y protección.
también se determina que los organismos del Estado y de la comunidad que presten asistencia a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias deben difundir y hacer saber a todas las personas los derechos y las obligaciones emergentes de las relaciones familiares. Y aquí es donde vemos que se recepta el concepto de socioafectividad o la familia por afectos. Es decir, cuando hablamos de esta familia extensa, esta familia ampliada, la ley, en cierto modo, protege estos vínculos que son importantes para los niños, niñas, adolescentes y les da ciertas connotaciones, ¿no? ¿Quiénes son? Son estos amigos de la familia que comparten mucho, son las madrinas, los padrinos, estos tíos del corazón que muchas veces conocemos y que tienen un vínculo muy fuerte, muy especial con los niños, niñas, adolescentes y que el derecho en ciertas ocasiones los va a considerar como familia ampliada. Existe una nueva postura doctrinal, pero que a la fecha no tiene efectiva recepción en nuestro ordenamiento jurídico, que son los vínculos poliamorosos, la multiparentalidad o la plurifiliación, y el modelo familiar abierto de ostensible trato familiar. Este ostensible trato familiar sí tiene algunas recepciones, sobre todo en el derecho de las sucesiones, en el derecho real de habitación, cuando fallece un conviviente, se determina que las personas que tengan un ostensible trato familiar podrán utilizar este derecho real de habitación. En cuanto a los vínculos poliamorosos, hay un principio, no acá, sino en Brasil, que se está trabajando. Creo que incluso hay un proyecto de ley de incluir en el Código Civil de Brasil algunos derechos de estos vínculos poliamorosos y demás. En cuanto a la multiparentalidad, en nuestra jurisprudencia, a raíz de distintos casos, tiene que ver con nuestro derecho en el Código Civil y Comercial de la Nación determina que solo se permite tener 2 vínculos filiales, ¿sí? Y esto de la multiparentalidad también está vinculado con tener más vínculos filiales. Hay algunos fallos que han hecho lugar, pero bueno, es más anecdótico. Doc, Sí. ¿podrías darnos un ejemplo de cada uno más concretos? Por ejemplo, de multiparentalidad, ¿qué serían? ¿No? O un vínculo Cuando la poliamoroso. parentalidad hace referencia a que sean 2, o 2 mamás, o 2 papás, o una mamá y un papá quienes ejercen la responsabilidad parental. Y también está relacionado con la filiación, porque quien ejerce la responsabilidad parental es quien tiene la filiación. Por eso hay por ahí muchas veces una confusión cuando le pedimos que tenga la responsabilidad parental los abuelos. Los abuelos van a tener otras cuestiones, otras figuras jurídicas, pero no la responsabilidad parental, porque la responsabilidad parental solo deriva del vínculo filial. Y cuando hablamos de multiparentalidad, estamos hablando de que ya no son solo dos mamás, 2 papás, y esto está por ahí un poquito más relacionado con las técnicas de reproducción humana asistida que tiene recepción en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, que puede generar, ¿no?, algunas cuestiones. Recuerdo que uno de los primeros casos fue en Provincia de Buenos Aires con el registro civil de la Provincia de Buenos Aires. Era una pareja de 2 chicas que tenían un amigo, que este amigo también tenía deseos de ser papá, pero él también tenía una pareja de su mismo sexo, por lo que tampoco podían concebir ellos. Entonces se pusieron de acuerdo, hicieron un método de inseminación casera, no fueron a un centro de fertilización,
Y bueno, las dos chicas eran pareja y las dos querían ser las mamás de la criatura que nació, pero quien había sido el donante del esperma también quería ejercer su rol parental, también quería cumplir su función de progenitor. Entonces hubo una autorización expresa en el registro civil donde se anotó al niño que nació como hijo de estas dos mamás y también como hijo de este amigo de la pareja que también quería cumplir su función. En definitiva, hoy más que nada, pese a que por ahí la legislación no sea tan específica o no tengamos demasiada normativa, lo que hay en el trasfondo del derecho es permitir que sumemos, ¿no? No saquemos. Por eso hablamos de esta familia ampliada, por eso hablamos de las técnicas de reproducción asistida, por eso también hablamos de la adopción por integración. Son todos institutos jurídicos que tienen en definitiva un fundamento que se resume en sumar más afectos, ¿no? Para las personas, para las familias, para los niños, niñas y adolescentes, y está vinculado más que nada con eso. El modelo del ostensible trato familiar refiere más que nada, ¿no?, a estas uniones convivenciales, refiere también muchas veces a este estado de hijo que se da en los hechos, pero que no se ha trasladado a la parte jurídica propiamente dicha, ¿no? Más o menos, no sé si Leti con eso. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Sí, sí, Habíamos sino dicho que tengo desconectado el micrófono y de acá que lo encuentro. No, pero te vi el gesto, genial, no hay problema. Eh, Hay algunos institutos jurídicos con los que ustedes como acompañantes terapéuticos van a trabajar y que es muy importante que los tengan en cuenta. En principio, el primero es este de la responsabilidad parental, que es quizás el primordial y del que se desprenden los otros, ¿no? Y podemos definir a la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Recordemos que en la República Argentina se es menor de edad hasta los 18 años. Una vez que cumplimos los 18 años, ya para la ley somos mayores de edad. Y en cuanto a la emancipación, en muy pocas palabras, como para que ustedes tengan más o menos una pequeña idea, es poder ejercer los derechos como si fuéramos mayores de edad cuando en realidad somos menores. El único tipo de emancipación que ha quedado vigente luego del Código Civil y Comercial de la Nación es la emancipación por matrimonio, ¿no? Cuando un adolescente contrae matrimonio, se emancipa, ¿sí? Antes habían otros tipos de emancipaciones, pero ahora solo tenemos la del matrimonio. Y es muy importante esta palabrita que ustedes van a ver que dice para su protección, desarrollo y formación integral. Es decir, que la finalidad o el norte de la responsabilidad parental es esto, ¿no? Es el interés superior del niño, es ejercer nuestros derechos y nuestros deberes como papás y como mamás respecto de nuestros hijos, siempre con la finalidad de protegerlos, de acompañarlos y de brindarles todas las herramientas para que tengan una formación integral. Yo ahí cuando les pongo disculpas no lo he aclarado, pero ustedes ven que dice artículos 638, 639, son los artículos del Código Civil y Comercial, ¿no?, de la Nación. El artículo 639 nos dice cuáles son los principios generales que va a regir el Instituto de la Responsabilidad Parental. El primero es el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. Y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, ¿no? Esto es muy importante. Y ustedes que lo tengan en claro, que los jueces y las juezas tenemos la obligación de
oír a los chicos, prestarles atención y tener muy en cuenta qué es lo que quieren y qué es lo que desean. Pero siempre esto lo vamos a tener en cuenta conforme a su edad y a su grado de madurez. Es decir, no vamos a tomar una decisión solamente basada en lo que el niño o la niña o el adolescente quiere, sino es conforme las circunstancias, si esto que quiere es posible y es lo mejor para ese niño, niña, adolescente. Por ejemplo, podría, no sé, no es lo mismo escuchar el deseo de un niño de 3 años y escuchar a un adolescente de 17 años. El niño de 3 años te dice, y yo no quiero ver más a mi mamá, yo no quiero ver más a mi papá, y sí, yo te voy a escuchar, vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué no tenés deseo de ver a tu mamá o de ver a tu papá, o de por qué no querés ver a un abuelo o a una abuela, y si el promover este contacto o este vínculo es realmente perjudicial para este niño adolescente, por más que, para este niño de 3 años, por más que no quiera o que sí quiera, bueno, la decisión será con otros fundamentos, ¿no? Ahora, si un chico de 17 años me dice, mira, la verdad que no tengo ganas de ir a ver a mi papá, y con 17 años ya su grado de madurez y su edad ya hace que uno tome las decisiones en forma distinta, ¿no? El cuidado personal es como una patita, es como una de las derivaciones, ¿no?, de la responsabilidad parental. Y esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta porque es un concepto que parece simple, pero que en la práctica tiene muchas implicancias y que si no lo entendemos podemos no colaborar para la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, el cuidado personal son los deberes y las facultades de los progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. La vida cotidiana del hijo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a básquet? ¿Va a ir a fútbol? ¿Va a ir a tenis? ¿Va a ir a danza? ¿Va a ir a gimnasia artística? ¿Va a ir a catecismo? ¿Va a profesar otra religión? ¿Quién va a firmar el boletín de la escuela? ¿Quién va a ser tutor en la escuela? ¿No? Son todas estas pequeñas decisiones de la vida diaria que hay que tomar respecto de un hijo. Cuando los progenitores conviven, el cuidado personal lo ejercen ambos, ¿no? Ahora, cuando los progenitores no conviven, el cuidado personal del hijo puede ser asumido por uno solo o por los dos. Hay dos modalidades de cuidado personal. Está el cuidado personal compartido y el cuidado personal unilateral. El cuidado personal unilateral, ¿qué significa? Que todas estas decisiones de la vida diaria las va a tomar uno solo de los progenitores. El cuidado personal compartido es que las decisiones de la vida diaria las van a tomar ambos progenitores, ¿sí? Esta modalidad del compartido es la preferida por la ley. Es decir, que como jueza, al momento de tomar una decisión, yo tengo que tener preferencia por el cuidado personal compartido. El unilateral es de excepción y para ciertos casos, porque tiene que ver con las decisiones de día a día de nuestros hijos. Es decir, por cuál sería el motivo por el cual tendría que excluir al papá o a la mamá de estas decisiones, ¿no? Entonces la ley nos dice que debe preferirse el cuidado personal compartido. Este cuidado personal compartido también tiene dos variantes y que suelen ser confundidas. El cuidado personal compartido indistinto significa que ambos progenitores van a tomar las decisiones de la vida diaria de los hijos, pero que estos hijos van a tener residencia principal en el domicilio de uno de ellos dos y que van a tener un régimen de comunicación con el otro, ¿sí? Típico caso, conviven con uno de los progenitores, tienen la residencia en el domicilio de ese progenitor y hacemos un régimen de comunicación, por ejemplo, el más común, martes y jueves y fin de semana de por medio, con el progenitor no conviviente, ¿sí?
Este es el personal indistinto, ¿sí? Y el cuidado personal compartido alternado es el que pasa periodos de tiempo iguales con unos y con otros progenitores, ¿sí? Por ejemplo, una semana con mamá, una semana con papá, un mes con mamá, un mes con papá. Podría darse la situación de progenitores que están viviendo en provincias diferentes, entonces podría ser que durante el año escolar viven con la mamá o viven con el papá y en el periodo de vacaciones van y se quedan con el otro progenitor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante y que quiero que tengan muy en cuenta? Es que si es compartido, las decisiones las toman los dos. No significa que vamos a estar llamándonos todo el tiempo por teléfono para ver si va a ir a comprar un chicle a la esquina o no. Digo, por ejemplo, hay una reunión de padres, bueno, vas vos, voy yo, vamos los dos, ¿no? Tiene alguna actividad extraescolar, va a gimnasia artística, bueno, hoy lo llevo yo, mañana lo llevas vos, lo vas a buscar, ¿no? Es compartir. Lo que la ley quiere es esto, es que la responsabilidad parental la ejerzamos los dos, que los dos nos involucremos y formamos parte de la vida de nuestros hijos. Y lo que se trata también es de eliminar ese antiguo resabio, ¿no? De la tenencia. Ya desde el vamos la palabra tenencia era como tener una cosa y generaba también que usaran a los chicos como trofeo de guerra. Entonces yo tengo la tenencia, yo lo mando, yo decido, yo lo llevo, yo lo traigo, y el progenitor que no convivía, progenitor o progenitora, ¿no? Quedaba fuera, relegado de la vida diaria de sus hijos, y esto no es lo que debe pasar. Por eso, nuestro Código Civil y Comercial cambia la terminología. Ya no habla más de tenencia, sino habla de responsabilidad parental. Mis hijos son mi responsabilidad, yo me tengo que hacer cargo de mis hijos. De ahí viene la responsabilidad parental, ¿no? Y el cuidado personal significa esto, yo tengo que cuidar a mi hijo. Y si el hijo es de los dos, nos hacemos cargo los dos, los cuidamos los dos, ¿no? Por eso es el fundamento que la ley quiere que como primer medida siempre sea el cuidado personal compartido. Y les decía que esto es muy importante para que ustedes también al momento de trabajar alguna revinculación, algún régimen de comunicación, algún tema de cuidado personal que se les requiera la intervención, tengan en cuenta qué tipo de cuidado personal tienen estos progenitores, porque va a ser importantísimo que ustedes también les recuerden que si el cuidado personal es compartido, las decisiones son de los dos. Y si es unilateral, bueno, también trabajar diciéndole, bueno, mira, la decisión es unilateral. ¿Querés cambiarlo? Inicia el proceso, pedí la modificación y cámbialo para un cuidado personal compartido, ¿no? Yo creo que esto es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. Sobre todo, cuando hablamos de residencia habitual, ¿no? Es el sitio donde va a vivir. No confundir, el centro de vida es mucho más amplio, ¿no? No es solamente donde reside, donde duerme, donde está la mayor parte del tiempo, ¿no? El centro de vida es un concepto mucho más amplio. Y otra de las derivaciones, y que era más o menos lo que estábamos hablando, es este derecho de comunicación, el antiquísimo régimen de visitas, ¿no? Que también, les vuelvo a decir, tiene una intencionalidad haber modificado el nombre, porque antes yo no voy a visitar a mi hijo, si es mi hijo. No, yo me comunico, tengo contacto, estoy con mi hijo. Por eso se cambió. Ya no hablamos más de, ya no hablamos más de una tenencia, de un régimen de visita, porque también tiene que ver con un cambio de paradigma, ¿no? Antes los niños, niñas y adolescentes eran objeto de protección. Hoy son sujetos de derechos, es decir, los respetamos porque son sujetos y porque tienen derechos. Y esto, por ahí, parece un pequeño detalle, pero nos abre muchísimo la cabeza, ¿no? Y retomando, cuando hablábamos entonces del derecho a comunicación,
es este derecho que tenemos los progenitores y respecto de los progenitores no convivientes a tener una comunicación fluida y constante con nuestros hijos y con nuestras hijas. Ustedes fíjense que es muy específico el artículo y nos dice oposición. Fíjense que antes de definir o de cualquier cosa, la ley nos marca que los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad con capacidad restringida o enfermos imposibilitadas deben permitir la comunicación de estos. Es decir, vieron que cuando hablábamos recién de la responsabilidad parental, esto de un derecho-deber, son las dos cosas, ¿no? Yo tengo la obligación y también tengo el derecho. Yo tengo la obligación de que mi hijo vea al progenitor no conviviente y también tengo el derecho de verlo si soy el no conviviente, ¿no? Solo en casos muy puntuales y en situaciones extremas y donde realmente haya una decisión jurisdiccional y que tenga que ver con una cuestión de vulnerabilidad, se prohíbe la comunicación y si se ha cortado en forma unilateral, es decir, sin que exista una decisión jurisdiccional al respecto, también es ahí donde los acompañantes terapéuticos cumplen una enorme función, ¿no? En la revinculación, en volver a empezar, volver a relacionarnos, ¿no? Sobre todo cuando ha sido una decisión unilateral e infundada, ¿no? Y cuando hablábamos recién de estos, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda. Ser papás, ser mamás, ser progenitores, es tener derechos y tener deberes. Más deberes que derechos, para ser sinceros, ¿no? Este derecho de ver de la comunicación, ¿no? Cuando uno de los progenitores tiene el cuidado, o ese niño, niña, adolescente, tiene la residencia habitual con ese progenitor, el otro, el progenitor no conviviente, tiene el derecho y el deber a tener una fluida comunicación con el hijo. Por ejemplo, el niño vive con el papá. Bueno, esa mamá que es no conviviente tiene derecho a tener una comunicación muy fluida. Quizás a lo mejor no pueden verse todos los días por cuestiones de trabajo, pero sí tiene derecho a una videollamada, a un llamadito, a unos mensajes de WhatsApp, ¿no? En esto también tenemos que incorporar a la tecnología y también ser artesanos y buscar soluciones, ¿no? No cerrarnos en una sola, en una sola medida o en una sola solución, sino siempre buscar y proponer, porque uno sabe que cuando hay un conflicto, las dos partes que están en conflicto por lo general se cierran mucho en su posición. Entonces, nuestra tarea, y quizás también la del acompañante terapéutico, es como ver también un poquito por encima del bosque, ¿no? Ver, bueno, mira, vos querés blanco, vos querés negro, pero ¿sabés qué? Existe un gris. Y el gris te va a ayudar un montón. Y esto trae muchísimo alivio. A mí me habían pedido en esta charla que estamos teniendo, por ahí mencionar algunos casos prácticos. Por ejemplo, en épocas de pandemia, con Leti trabajamos mucho el acompañamiento a través de las videollamadas y la mensajería, ¿no? Era tratar de solucionar cosas que nadie estaba preparado, que nadie sabía cómo íbamos a hacerlo. Entonces, bueno, Leti, por ejemplo, había una familia muy, 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 muy conflictiva. Entonces, se había fijado un régimen comunicacional telefónico. Eran videollamadas ciertos días de la semana y fines de semana y demás. Entonces, si bien Leti no estaba integrada en la videollamada, sí tenía una comunicación directa, por ejemplo, con los niños. Entonces, hola, ¿cómo estás? Un mensajito, te comunicaste con tu mamá. En este caso, los nenes vivían con el papá y la que tenía el régimen era la mamá. Te comunicaste con tu mamá, te llamó, sí, no, tuviste a tu disposición el teléfono,
Y la verdad que fue muy sanador para ese momento porque era lo único que teníamos y la única posibilidad que teníamos para que estos niños mantuvieran contacto con su mamá, ¿no? Leti, ¿te acordás del...? Sí, sí, fue muy, muy enriquecedor y también mucha creatividad, porque sin invadirlos yo tenía que llamarlo después que ellos hicieron la comunicación con la mamá. Entonces, yo me daba cuenta que estaba el papá, que el niño miraba mucho al papá lo que me tenía que contestar, pero por lo menos el padre permitía que el niño pudiera hablar por teléfono con la madre porque era una de las razones que no dejaba comunicarse con la mamá telefónicamente. Después terminó un caso mucho más grave porque, bueno, ocurrieron otras cosas en el camino, pero en la pandemia fue lo que más nos acercó con esa familia. Sí, 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 sí. Bueno, y a mí, en lo particular, eh, quizás les voy a hablar mucho de mi experiencia y de mi forma de trabajo. Les puede pasar que existan jueces y juezas que no tengan una apertura al diálogo y a la comunicación. Yo, para mí es súper importante lo que Leti me tiene por ahí que contar, entonces me escribe, me dice, mira, Doc, pasó esto, pasó aquello, te voy a presentar el informe. Y bueno, cuando eran estas situaciones, sobre todo en pandemia, Leti me llamaba, me decía, mira, Doc, estamos en este estado, estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y yo creo que el contacto y la comunicación fluida ayuda muchísimo, sobre todo para tomar eh, una decisión sana. Es difícil hablar de justicia cuando uno habla en el derechos de las familias, ¿no? Yo creo que más que decisiones justas, las decisiones tienen que ser sanas y sanadoras y traer un poco de paz a los conflictos familiares que son tan dolorosos y que la particularidad de los conflictos familiares es que se reeditan, ¿no? Vamos solucionando un problema y por debajo va creciendo otro y después vamos teniendo otro, ¿no? Con el mismo grupo familiar. Por eso a mí me gusta hablar mucho de la justicia de familia como una justicia sanadora, más allá de que las decisiones siempre tienen que estar acorde a derecho y siempre tienen que ser justas, pero creo que la definición más clara es esta, ¿no? La de las decisiones más sanadoras. Bueno, y para no irnos tan lejos, en cuanto a estos derechos deberes, así como tengo el derecho y la obligación de ver a mis hijos, porque recordemos que lo principal no es que yo los vea, sino que el niño, niña, adolescente, que es mi hijo, que es mi hija, que es mi hija, comparta tiempo de calidad con sus progenitores, ¿no? Y esto también está muy vinculado con lo que nos dice el 654, que es el deber de informar, ¿no? Cuando un progenitor no convive con su hijo, debe estar informado de todo lo que pasa en su vida. Siempre digo, no tenemos que llevar a las cosas a los extremos y de formas que son totalmente imposibles de cumplimiento. Esto que les decía, no voy a agarrar el teléfono y le voy a decir al papá a mis nenes, che, mira, se acaba de ir a la panadería a comprar pan. No, ahora, sí le voy a ir a decir, se fue a la panadería a comprar pan cuando sea la primera vez en la vida, que me anime a que vaya y cruce la calle y decirle, che, mira, se animó, la primera vez fue y compró pan, ¿no? O decirle, está enfermo, le duele la cabeza, tiene fiebre, o hacerle saber si no le está pasando bien en la escuela, o hacerle saber si tiene alguna situación que lo acongoja, ¿no? Pero tiene que ser un ida y vuelta. ¿M? Y esto es muy importante y es lo que estábamos hablando recién, esto de la capacidad progresiva de los niños, niñas, adolescentes y la autonomía de voluntad. Yo les podría decir que es la piedra basal del derecho de los niños, niñas y adolescentes. Y es el enorme avance en materia de la protección de los derechos de los niños y adolescentes. Podríamos hablar muchísimo y decir muchas cosas, pero miren, la doctora Marisa Herrera
que es una enorme jurista y que se dedica mucho y que ha sido una de las redactoras de la comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, que entró en vigencia. La doctora Marisa Herrera dio un ejemplo tan gráfico. Ella dijo, la capacidad progresiva y la autonomía de voluntad de los niños y adolescentes es ir soltándole la soga, ¿no? De a poquito, le vamos soltando la soga, de un poquito a poquito. A medida que va creciendo, a medida que va teniendo mayor edad, a medida que va teniendo mayor grado de madurez, son mayores las posibilidades de que ellos mismos ejerzan sus derechos. Una de las consecuencias de la responsabilidad parental es que somos los progenitores los que ejercemos la representación legal de nuestros hijos, ¿no? Es decir, que todos los derechos subjetivos de nuestros hijos los vamos a actuar, los vamos a representar los progenitores. Y el concepto de la capacidad progresiva y de la autonomía de la voluntad nos lleva a decir que a medida que van creciendo, a medida que van adquiriendo mayores aptitudes, a medida que van desarrollando mayores capacidades, tienen ellos que tomar sus propias decisiones y ellos ejercer por sí mismos sus derechos subjetivos, ¿no? Este es el fundamento. Si ustedes ven en estos pequeños parrafitos que yo les he copiado y que les dejo el PowerPoint, seguramente luego se los van a mandar por mail, van a ver que todo se relaciona con esto, ¿no? Del concepto de la libertad, de que ellos de forma gradual vayan adquiriendo su plena capacidad para el ejercicio personal de sus derechos. Tiene un fundamento también, que es esto de la psicología evolutiva, y el fundamento en el concepto de la competencia, ¿no? Es que los niños y adolescentes, a medida que van creciendo, van desarrollando esta conciencia reflexiva, de decir, puedo diferenciar qué es la decisión que tengo que tomar, si es buena, si es mala, si me conviene, si no me conviene. Es una reflexión respecto de cuáles son las acciones que vamos a llevar adelante. Y nuestro deber como progenitores es brindarles a nuestros hijos las herramientas necesarias para que sean ellos quienes vayan ejerciendo poco a poco sus derechos personales. ¿Se acuerdan que cuando hablamos hace rato de la responsabilidad parental, yo decía, fíjense que esta palabra para es súper importante porque la finalidad de la responsabilidad parental es esta, es criarlos, es prepararlos y educarlos y darles las herramientas para que salgan a la vida y que se puedan defender y ejercer por sí mismos sus derechos. En esto, Leti, ahora vamos a hablar de esta Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, que es la 26061. Esta ley es anterior a la entrada en vigencia de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, y es una derivación, ¿no?, de nuestro compromiso internacional con la Convención de los Derechos del Niño. Esta ley es súper importante que ustedes las conozcan y la tengan en cuenta, porque les va a servir mucho para su labor diaria. Y en esto quiero hacer una diferenciación. Yo les puse cuáles son los títulos de esta ley. Fíjense que tiene disposiciones generales, principios y derechos y garantías, sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los órganos administrativos de protección de derechos, financiamiento y disposiciones complementarias. Cuando habla del financiamiento de estos organismos administrativos que van a trabajar. Esta norma, la 26061, tiene dos partes. Tiene una parte que regula derecho de fondo, ¿sí?, que, voy a volver, nos llega entre las disposiciones generales y los principios y derechos y garantías. Eso es legislación de fondo. Y a partir del título tercero para abajo es legislación de forma. La legislación de fondo
es una atribución del Estado Nacional. El Estado Nacional tiene la capacidad, la facultad de dictar leyes que van a regir en toda la República Argentina y que son obligatorias para todos los habitantes de la República Argentina. Esta primera parte de la 26061 es obligatorio para todos y para todas. Pero esta otra parte procedimental no. ¿Por qué? Porque las provincias nos hemos reservado nuestra facultad no delegada a la nación de dictar nuestros códigos de procedimiento, nuestras leyes de procedimiento, ¿sí? Ahora, otro de los puntos que vamos a ver también es el proceso judicial, y ahí vamos a volver a ver un poquito también esto de las leyes de fondo y de forma. ¿Esto por qué tiene que ver y de dónde deriva? Como para que más o menos nos ubiquemos un poquito. Esto tiene que ver con nuestra forma de gobierno, ¿no? Que es representativa, republicana y federal. Al ser federal es esto, de que hay facultades que las provincias se han reservado y que no han delegado a la nación, y una de estas facultades es la de dictar nuestros códigos de procedimiento. ¿Por qué aclaro esto? Nosotros en la provincia de San Luis no hemos adherido. ¿Qué pasa? Cuando se dicta una ley que tiene normas de procedimiento, las provincias tienen que dictar una ley de adhesión para que rija en nuestras provincias, para que rija esta parte procesal, ¿no? Especialmente en nuestra provincia de San Luis, y es mi experiencia, ¿no? Yo más o menos le voy a poder hablar un poquito más de las cuestiones más legales y lo que dice la norma en especial, pero en nuestra provincia de San Luis esto no sucede. Nosotros no nos hemos adherido, es decir, que solo nos rige las disposiciones generales y estos principios y garantías de los derechos niños y adolescentes, que en definitiva son los derechos que están en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? A estudiar, a la salud, a la familia, a ser mantenido dentro de su familia de origen y solo en casos excepcionales ser apartado, a la educación gratuita, a la educación libre, a permitir a que las adolescentes embarazadas puedan continuar con su educación, también el derecho a la identidad, a la identificación. Tenemos derecho los niños y adolescentes a tener su DNI, ¿no? Todos estos cúmulos de derechos son los que están receptados en esta parte de la ley. La segunda parte es esta parte procesal, y acá la ley discrimina entre normas de medidas de protección integral y medidas medidas excepcionales. Es la gran diferenciación. Yo les he puesto en el PowerPoint, les he copiado cuáles son las medidas que están dadas en la ley, pero básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la medida de protección y... Sí, Leti. Ah, perdón. Tienen abierto Patricia y Alejandra los micrófonos y yo escucho, no sé si es mi internet. A ver, ahí silencié uno, ahí silencié el otro. No sé si alguien más. ¿No? Bueno. No, por lo menos Entonces, no. ¿cómo? No sé si es mi internet o para mal la transmisión, es como escucho como mal. Sí, yo a vos te escucho como cortado también. Bueno, Bueno, volvamos. no continúo, mi internet. Bueno, entonces, les decía que habían dos tipos de medidas, las medidas de protección y las medidas excepcionales. ¿Y por qué les decía que esto es muy importante, que especialmente en la provincia de San Luis no pasa y en las otras provincias que sí se han adherido, sí pasa?
las provincias que se han adherido han creado, vieron que en la ley había un capítulo especial de los organismos de protección de los derechos de los niños y adolescentes. Por ejemplo, en Córdoba es la CENAF, en Mendoza tiene un nombre similar. Entonces, estos organismos de protección son organismos eh, que no funcionan dentro del ámbito del Poder Judicial, sino que funcionan dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y que son los encargados de ordenar estas medidas de protección y las medidas excepcionales. Son estos organismos que están conformados por profesionales de distintas disciplinas los que toman las decisiones. ¿Cuál es la función del juez en este modelo? Es un juez de garantía, es decir, el juez, la jueza que intervenga, va solamente a controlar la legalidad de la medida que ha sido dispuesta por el órgano administrativo. Es decir, la decisión no la toma el juez, la toma el órgano. En la provincia de San Luis, nosotros no tenemos este organismo administrativo y quien toma absolutamente todas las decisiones siempre es el juez. El juez, a través de organismos del Poder Ejecutivo, va a ir ejecutando y va a ir desarrollando y va a ir disponiendo medidas, pero la decisión la va a tomar el juez. Por ejemplo, tenemos una situación de violencia de los progenitores para con sus hijos. En otras provincias va a ser este organismo administrativo el que al tomar conocimiento va a intervenir en la situación y va a disponer, por ejemplo, que los progenitores vayan e inicien tratamiento psicológico. En la provincia de San Luis somos los jueces y las jueces quienes vamos a ordenar a esos papás y a esas mamás que inicien, por ejemplo, tratamiento psicológico o que acudan al área de fortalecimiento familiar. Hay muchas figuras, esto es como lo que antes se llamaba la escuela de padres. Estas medidas de protección las vamos a tomar nosotros los jueces. Esto es para que ustedes más o menos tengan en claro y por qué quienes se desempeñen y quienes se desarrollen en la provincia de San Luis como acompañantes terapéuticos, el contacto directo y a quienes le van a elevar sus informes siempre va a ser al juez. Cuando estén trabajando en otras provincias, es muy probable que sea con el órgano administrativo que intervenga con el que ustedes tengan que tener contacto, quienes les solicitan a ustedes la intervención y demás. Fíjense que es muy importante el artículo 34 de la Ley de Protección Integral de los Niños y Adolescentes, porque nos dice cuál es la finalidad de las medidas de protección. Y nos dice que tienen por fin la preservación y la restitución a las niñas, niños, adolescentes del disfrute, goce y ejercicio de sus derechos vulnerados y a la reparación de sus consecuencias. Es decir, ¿cuál va a ser el hecho que nos habilite a trabajar, a intervenir, a ordenar una medida de protección? Cuando hay una situación de un niño y adolescente que está en estado de vulnerabilidad. ¿Qué significa estado de vulnerabilidad? Que no se están respetando algunos de los derechos que son reconocidos tanto por la 26061 como por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, como el Código Civil y Comercial de la Nación, como la Constitución Nacional. Quizás por ahí no quiero llenarlos mucho de información, pero sí para que tengan en cuenta que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 22, ha determinado que ciertos tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, es decir, que están a la par que la Constitución Nacional, tienen la misma fuerza de ley que tiene la Constitución Nacional. Y uno de estos convenios internacionales es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. También está la CEDAW, la de la protección integral de las mujeres, también tiene jerarquía de Constitución Nacional. A modo anecdótico,
porque no puedo no decirlo, la muy conocida seguramente por ustedes, la Convención de Belén do Pará. Esa convención no tiene jerarquía constitucional, pero sí supralegal, ¿eh? Está por encima del resto de las leyes, pero por debajo de la Constitución. Perdón, ¿qué convención, doctora? Sí, ¿Qué convención? ¿cuál? La que dijiste que no tenía incumbencia. No, que sí tiene incumbencia, no tiene fuerza Esa. de constitución. La Belén do Pará. Gracias. Esa es, ustedes imagínense así como, antes nuestro sistema legislativo era como un triángulo, ¿no? A partir de la reforma del 94 de la Constitución Nacional pasa a ser como una meseta, ¿eh? Y en la parte de arriba ya no hay una punta que era antes la Constitución Nacional, sino que ahora va a estar la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que están reconocidos en este artículo 75, inciso 22. Por debajo, por ejemplo, estaría la Convención de Belén do Pará y por debajo las demás leyes nacionales, ¿eh? Esto tiene mucha razón de ser y tiene mucha importancia, aunque por ahí nos parezca que no, porque cuando exista un conflicto normativo, es decir, hay una norma que nos dice blanco y hay una norma que nos dice negro y que son opuestas, ¿qué norma vamos a aplicar? Entonces ahí tenemos que ir a ver la jerarquía legal de cada una de las normas. Y es súper importante que la Convención de los Derechos del Niño sea y tenga el carácter tenga la jerarquía legal de la Constitución Nacional. Sobre todo porque si alguno de los derechos que no está en la 26061 sí está en la Convención de los Derechos del Niño, son de aplicación operativa. Y si no se respeta, está en estado de vulnerabilidad y habilita estas medidas. ¿Vieron cómo de a poquito parece que no? Pero sí, pero sí puede darse. Entonces, estas medidas de protección, las primeras, es decir, son como las más sutiles, ¿no? Es decir, vamos a ir a ver qué es lo que está pasando, qué tipo de medidas podemos disponer para que se restablezca en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y esta situación de vulnerabilidad pueda desaparecer. Hay una norma específica que quizás a ustedes por ahí no sería tan importante, que es la del artículo 36, que dice que en ningún caso estas medidas de protección pueden consistir en la privación de la libertad. Eso por ahí si en algún momento les podría llegar a tocar trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal, tengan en cuenta que está este artículo que nos dice que las medidas de protección no pueden consistir en la privación de la libertad. Ahí está. Bueno, y las medidas excepcionales son estas medidas ya más fuertes, ¿no? Son medidas ya más contundentes, pero para que tengamos estas medidas excepcionales, tuvimos que pasar por las medidas de protección. Es decir, trabajamos con esta familia. Empezamos, dimos órdenes, los mandamos a que hagan ciertas cuestiones, y esto no tuvo resultado. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes de esa familia siguen vulnerados. Entonces, bueno, se torna preciso una medida excepcional. La medida excepcional, lisa y llanamente, consiste en la separación del niño, niña y adolescente de su grupo familiar conviviente, de su grupo familiar de origen. Es muy importante, volviendo siempre a recapitular, que al principio hablábamos también de esta familia extensa, la familia ampliada, de estos otros vínculos afectivos de los niños, niñas y adolescentes, que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, si hubiera una situación de extrema vulnerabilidad de algún niño, niño o adolescente que de continuar conviviendo con sus progenitores vamos a tener consecuencias negativas, bueno, por ejemplo, que se puede ir a vivir con una tía, se puede ir a vivir con una abuela, podemos mandar que se vaya a vivir con la madrina, con el padrino, con estos amigos de toda la vida de papá y mamá que forman parte de la vida de estos chicos, ¿no? O en la provincia de San Luis, nosotros tenemos
un programa que se llama Programa de Familia Solidaria. Nosotros estamos desinstitucionalizados, es decir, en todo el territorio de la provincia de San Luis no existen instituciones, ya sea de niños, niñas, adolescentes, correccionales, de adultos mayores, de psiquiátricos. Nosotros tenemos prohibida la institucionalización de las personas y se trabaja con esta ley de familia solidaria, que quiere decir que se seleccionan familias que se inscriben en forma voluntaria para recibir, por ejemplo, en el marco de este caso de los niños, niñas, adolescentes, reciben a los niños mientras se sigue trabajando, ¿sí? Esta sería la medida excepcional. Estas medidas tienen un plazo, tienen un tiempo, y cumplidos estos tiempos y estos plazos, se deben tomar ciertas decisiones, ¿no? Eso quizás es muy técnico, por eso yo mucho en este sentido no se los dejo, ustedes después lo pueden revisar. Sí, para contarles en particular el caso de San Luis, nosotros cuando el juez o la jueza, recuerden que somos nosotros los que tomamos las decisiones, ordena el ingreso de un niño o niño adolescente a familia solidaria, importa que este organismo, que es un organismo interdisciplinario, cuenta con asistentes sociales, con psicólogos, con otros tipos de colaboradores, van a trabajar con este niño o adolescente en esa familia que se ha integrado con la finalidad del regreso del niño o niña adolescente a su familia de origen. Esto es la finalidad con la que se trabaja en el programa de Familia Solidaria. La verdad que desde que estoy en el juzgado no me ha tocado nunca que una de máxima vulneración y de mucha violencia, y que realmente los derechos de los niños han sido conculcados en todas las formas, ¿no? Pero bueno, ingresan a Familia Solidaria, la idea es que se trabaje para que vuelva a su familia de origen o a esta familia ampliada. Empezamos a trabajar y ver, bueno, están en la familia solidaria, pero bueno, está una tía de Neuquén. Nos comunicamos con la tía de Neuquén, mira, está tu sobrino que está acá en una familia solidaria, vos quisieras, y se trata de trabajar. Y muchas veces, la mayoría de las veces, cuando ingresa el niño o niña adolescente en la familia solidaria, hay mucho que trabajar con los niños, ¿no? Porque cuando están separados de la familia de origen, es donde empiezan a surgir las cosas, es donde empiezan a contar lo que realmente vivían, cómo la estaban pasando, cuáles son las cosas que estaban sufriendo, que mientras están en la familia de origen es por ahí un poquito más complicado de conocer, pero cuando ingresan en familia solidaria ya se empieza a trabajar. No solo se trabaja la parte psicológica y emocional, sino que también muchas veces recibimos niños que tienen algún tipo de patología, entonces se empieza a trabajar, ¿no? Se los lleva al fonoaudiólogo, algunos niños con problemas de desnutrición, algunos problemas motores, es como una cuestión un poco más integral, ¿no? Y el fundamento, para contarles a modo anecdótico, el fundamento de nuestra ley de desinstitucionalización tiene que ver con que se entiende que el niño que ha sido separado de su familia de origen se va a encontrar en mejores condiciones integrado en el ámbito de otra familia que si estuviera en una institución de niños, por ejemplo, ¿no? Estos hogares de niños, que por ahí son un poquito más impersonales y pierden esta cuestión de la familia y la cotidianidad dentro del vínculo familiar. Bueno, lo que se busca es esto. Nosotros, nuestra ley de familia solidaria nos dice que nosotros podemos trabajar hasta un mínimo de 6 meses, ¿no?
Y luego de los 6 meses, es el juez o la jueza quien va a tomar la decisión de qué va a pasar con estos niños. Les había dicho también que íbamos a hablar un poquito del proceso judicial, porque es muy probable que su tarea sea requerida en el marco de un proceso, sobre todo, por ejemplo, en la provincia de San Luis. Y podemos definir al proceso judicial como el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por ante los funcionarios competentes del órgano judicial del Estado para obtener, mediante la actuación de la ley, en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas en vista de su incertidumbre o su desconocimiento o insatisfacción, o para la investigación, prevención y represión de los delitos y las contravenciones, y para la tutela del orden jurídico y de la libertad individual y de la dignidad de las personas en todos los casos. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que el proceso judicial, como todo proceso, implica una serie de pasos. Son una serie de pasos que tienen que ver con actos jurídicos que se van desarrollando por ante un juez, ¿sí? Por eso es un proceso judicial. Se necesita la intervención de un órgano jurisdiccional. Entonces, son una serie de actos jurídicos que se van a ir desarrollando conforme a un tiempo específico y que tiene distintas etapas. Y que cada vez que se avanza de una etapa a la que sigue, no se puede volver para atrás. ¿Sí? Por ejemplo, no, para que me entiendan un poquito, y quizás no va a ser tan así en los casos de violencia, pero sí en los casos de los cuidados personales y los regímenes de comunicación. El proceso es demanda, contestación de demanda, se produce la prueba y se dicta sentencia. Básicamente, estos son los pasos de un proceso judicial. ¿Qué quiere decir que no podamos volver atrás? Si se presentó la demanda, se corrió traslado, esta parte a la que yo le corrí traslado de la demanda no contestó y ya abrí la causa prueba, no puedo volver para atrás para que esta parte que no contestó de la demanda ya la conteste, ¿no? Hay plazos para presentarnos, para ofrecer prueba, hay plazos para contestar la demanda, hay plazos para agregar la prueba, para que se produzca esta prueba y finalmente un plazo para que se dicte sentencia. Y esto es muy importante porque la actuación de ustedes muchas veces va a estar en estas etapas preliminares, sobre todo en los procesos de cuidado personal y en los procesos de régimen de comunicación, donde en esta etapa, antes de que abramos la causa prueba, hay cuestiones urgentes que tenemos que resolver, ¿no? Ya vamos a hablar también ahora en un segundito de las medidas cautelares en los procesos de familia, y es en esta etapa donde principalmente ustedes van a empezar a trabajar y donde pueden intervenir en el marco de un proceso judicial. Es muy importante tener en cuenta que el proceso de familia es un proceso especial y que tiene características propias y que son totalmente diferentes de un proceso penal, de un proceso civil, de un proceso laboral. ¿Y cuáles son estas características? Son la tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe y la lealtad procesal, la oficiosidad, la oralidad y el acceso limitado al expediente. Muy brevemente, algunas palabritas de cada uno. La tutela judicial efectiva tiene que ver con que las decisiones que tome el juez sean efectivas y sean resolutivas y que se puedan cumplir. De nada sirve que el juez dicte una medida que sea de imposible cumplimiento, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. La inmediación es la cercanía y la presencia del juez o de la jueza en la causa, con las partes, al momento de celebrarse las audiencias. Es más que nada esta cuestión de la presencia del juez y de la interacción con las partes. La buena fe y la lealtad procesal tiene también mucho que ver, en el derecho de familia es fundamental
es fundamental. Hoy, por ejemplo, me pasaba en el juzgado, hay cuestiones procesales que hay que seguirlas y que uno no las puede frenar, pero, por ejemplo, era un juicio de alimentos de una mamá en contra de una abuela paterna. Para poder reclamarle alimentos a un abuelo, uno tiene que acreditar el vínculo. ¿Cómo acreditas el vínculo? A través del acta de nacimiento del progenitor. Si yo voy a demandar a la abuela paterna de mis hijos, yo tengo que acompañar en el juzgado el acta de nacimiento del papá de mis hijos para que vean que la fulana es la mamá del fulano, que es el papá de mis hijos. Hoy en el juzgado se planteaba una nulidad porque no estaba el acta de nacimiento que solicitaba la acreditación del vínculo. A ver, si vos sabés que sos la abuela, ¿realmente vas a parar todo el proceso del trámite de alimentos porque no está el acta de nacimiento del papá de los hijos? Si vos sabés, ¿no? La buena fe y la lealtad procesal tienen que ver con estas cuestiones y son valoradas. Son valoradas al momento de dictar sentencia, son valoradas en la condena, son valoradas al momento de la imposición de costas, aunque parezca que no. Porque alargar un proceso de familia es alargar el conflicto. Mientras las partes están trabajando o tienen un proceso judicial que está caminando, el conflicto está latente. Ustedes van a ver que si ustedes intervienen en alguna cuestión, siempre van a decir, ah, bueno, mira, yo le voy a ir a decir a la jueza que diga tal cosa porque no sé qué. No. A mí la jueza me dijo que yo lo busque a las 7 de la tarde. Si vos llegaste 7:10, no sé, fíjate, solucionalo. Yo a las 7 de la tarde me tengo que ir. Bueno, muchas veces parece que no, pero son focos de conflicto, ¿no? El hecho de saber que hay alguien que va a estar tomando las decisiones por las personas, muchas veces en vez de calmar, hace que emerja más el conflicto. Y esto de la buena fe y la lealtad procesal tienen mucho que ver, y por ahí ustedes en su intervención aconsejar al acompañamiento, el decir, mira, al final, vos esto lo vas a alargar y la resolución va a estar igual, o sea, ¿para qué querés alargar? ¿Qué vas a lograr con esto? ¿Vas a hacerle más daño a tus hijos? Si en definitiva hay que resolver, ¿no? Por ahí el buen consejo al momento oportuno trae muchas resoluciones. La oficiosidad tiene que ver con que en los procesos de familia, no en todos, pero donde están en pugna intereses de niños, niñas, adolescentes o de personas con capacidad restringida, el juez tiene el impulso procesal de la causa, es decir, vamos avanzando en estos pasos, en estas etapas, no tengo que estar esperando a que la gente venga y me diga, che, bueno, ya te contestó demanda, abrime la causa prueba, no, sino que uno al ver el expediente uno tiene que ir ordenando las medidas que sean pertinentes para llegar al dictado de la sentencia definitiva. Y también, y acá es donde entran ustedes, en las pruebas oficiosas. Es decir, yo puedo ordenar, sin que ninguna de las partes me lo pida, una intervención del acompañante terapéutico, porque tengo la oficiosidad y la facultad de ordenar este tipo de medidas sin que nadie de las partes me lo pida, obviamente que sea fundado, que sea acorde a la causa y demás. La oralidad es que se está buscando que los procesos se resuelvan en audiencia, y el acceso limitado al expediente sí los va a tocar a ustedes. ¿En qué sentido? Los expedientes de familia son reservados. La información que está dentro de los expedientes de familia no se puede contar. Más allá de las cuestiones de la ética profesional de ustedes y demás, cuando ustedes van a tomar participación en un expediente de familia, las únicas personas que pueden verlo son ustedes. El acceso es solo para las partes, para los peritos, para los abogados y para los auxiliares de justicia que vayan a intervenir. Ustedes van a funcionar como un auxiliar de justicia. Cada vez que ustedes tienen acceso a un expediente porque un juez o una jueza les ha dado intervención,
recuerden que es una enorme responsabilidad tener acceso a la información privada de las personas, y esto tenemos que ser muy cautelosos cuando estamos trabajando estas causas, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando un informe en nuestra casa. Bueno, tener cuidado, no dejar abierta la computadora, no dejar el informe en Word, ¿no? Porque puede venir gente y ver qué es lo que está pasando, y siempre pasa, por ejemplo, acá en San Luis, que sigue siendo relativamente chico, todos nos conocemos con todos, entonces, mira, el fulano está con un problema con la fulana con la otra fulana, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos con el acceso limitado al expediente. Todas las normas que rigen el proceso de familia tienen que tender a facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y promover la resolución pacífica de los conflictos. Cada vez que el conflicto es resuelto por la propia parte, existen más probabilidades y certezas de que este acuerdo se cumpla, de que sea impuesto por un tercero. Y estas, bueno, ya son cuestiones más técnicas, pero igual también se las dejo por ahí. Y en esto que veníamos hablando del proceso, que el proceso son una serie de pasos, de actos jurídicos que vamos avanzando en distintas etapas y que no podemos volver para atrás, nos encontramos con estas medidas cautelares. Una medida cautelar puede ser la intervención del acompañante terapéutico. En definitiva, ¿qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares tienen por objeto garantizar el resultado de una sentencia. Por ejemplo, en la parte civil, si yo voy a demandar por el cobro de pesos a el fulano, y el fulano tiene un auto, y yo sé que apenas el fulano se entere de que le metí el juicio por el cobro de pesos, es muy probable que apenas se entere y antes que le corran traslado a la demanda, venda el auto. Entonces yo, por más que le gane el juicio, no me voy a poder cobrar el juicio porque va a ser insolvente. Esto más o menos como para darnos una idea de qué son estas medidas cautelares, y que se dictan con la intervención de una sola de las partes. Es decir, la otra parte todavía no tiene conocimiento de qué es lo que está pasando, precisamente para que para que se pueda cumplir el objeto del proceso. Existen una serie de requisitos que tornan procedentes las medidas cautelares, que son la verosimilitud del derecho, el peligro de la demora y el otorgamiento de una contracautela. Bueno, en el derecho de familia, todos estos requisitos de las medidas cautelares se flexibilizan, se relativizan, ¿no? La verosimilitud del derecho, y sí, por ejemplo, vamos a hacer una medida cautelar de una revinculación entre un progenitor no conviviente con su hijo, y bueno, ¿cuál es la verosimilitud del derecho? ¿Que es el padre o que es la madre? El peligro en la demora, ¿cuál sería? Que este niño adolescente, mientras más pasa el tiempo, menos puede ejercer su derecho de tener un contacto con el progenitor no conviviente. Es decir, que no nos ponemos tan estrictos en requerir de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, sino que son más relativas. Y esto, la contracautela en el derecho de familia no se exige. Por ejemplo, en ese caso que les decía del cobro de pesos, bueno, si yo voy a hacer que el fulano no pueda vender su auto, yo tengo que asegurar de que en el caso de que yo pierda el juicio, le voy a responder porque esta persona no pudo vender su auto. Eso sería como la contracautela, ¿no? Es ofrecer que si las cosas no me salen bien, yo voy a responder. En el derecho de familia no exigimos la contracautela. Ojo, siempre cuando hablamos de niños y adolescentes, acuérdense también que en el ámbito del derecho de la familia y de las familias tenemos la liquidación de la comunidad de bienes, que es la vieja sociedad conyugal. También tenemos la división o
los efectos del cese de la unión convivencial, y como estas cuestiones ya son más patrimoniales, ya ahí sí se requiere contracautela y demás, pero estamos hablando en estos procesos de familia donde hay situaciones de vulnerabilidad y donde es que pueden ustedes intervenir. Ven que acá es muy claro porque nos dice son medidas que su finalidad no se agota en asegurar la eficacia de los resultados de una sentencia definitiva, sino que tiene por objeto proteger a las personas y a sus intereses de carácter urgente. Y acá, esto se los dejo más que nada como disparadores y para que ustedes lo piensen. Quizás en algunos otros encuentros puedan tener quizás unas respuestas más específicas. ¿Cuál es el rol del acompañante terapéutico? Es un auxiliar de la justicia, forma parte de la interdisciplinariedad que nos obliga el derecho de familia. Lo que ustedes emiten, ¿es un informe o es un dictamen? Y esto es vinculante para el juez, es decir, el juez tiene que hacer sí o sí lo que nos sugiere el acompañante terapéutico. ¿Podemos impugnar un informe o un dictamen del acompañante terapéutico? ¿Nos pueden citar como acompañantes terapéuticos a dar explicaciones en audiencia de nuestra intervención? Yo lo que les puedo más o menos contar y decirles es que me ha tocado en el juzgado, y con Leti, obviamente, ¿no? Que sí hayan impugnado sus informes, pero bueno, para que sean impugnados, tiene que haber, obviamente, han sido rechazadas esas impugnaciones, ¿no? Porque para que exista una impugnación de un informe, tiene que ser una impugnación científica, es decir, no se ha seguido un método, no se ha dado el tratamiento que efectivamente corresponde que se le dé, el informe no se ajusta a las normativas o a los requerimientos, ¿no? No ha prosperado las impugnaciones porque han sido meras disconformidades entre lo que se ha informado y lo que la parte pretende. Y en este sentido, por ahí también traerles un poquito de tranquilidad, porque muchas veces cuando nos dicen que han sido impugnados sus informes, uno se siente mal, ¿no? Es como una crítica o decir que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, muchas veces las impugnaciones de los informes son técnicas y estrategias para retrasar la resolución que debe dictarse conforme a ese informe. Sí les puedo también adelantar que técnicamente no son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que el juez no tiene que hacer sí o sí lo que se le dice el acompañante terapéutico. Ahora, en la práctica, si me preguntan a mí, yo no voy nunca en contra de las sugerencias, tanto de las psicólogas que pueden intervenir en alguna causa, de las sugerencias de los defensores y defensoras de niñez y adolescencia, de las sugerencias del acompañante terapéutico. Siempre dije, cada zapatero su zapato, lo mío son las leyes, cada uno tendrá su ámbito de actuación y su expertise y su sapiencia respecto de una ciencia. El acompañamiento terapéutico claramente no es la mía, entonces, bueno, si la sugerencia viene del acompañante terapéutico, sus fundamentos científicos tendrán, ¿no? En lo particular, yo les hago caso, pero no es vinculante. Esto, ¿por qué se los digo? Porque puede suceder que trabajen con alguna juez, con algún juez, que no haga caso a sus sugerencias, y tiene que ver con esto, de que no es obligatorio para el juez hacer caso respecto de cuáles son las sugerencias de los acompañantes terapéuticos. Y
ya para finalizar, porque quería dejar unos minutitos para que me cuenten sus experiencias o si tienen alguna inquietud o alguna pregunta que quisieran que hablemos. Antes de pasar eso, a mí siempre me gusta dejar así como un mensajito, como cuando empezamos alguna palabra, algún disparador, cuando nos vamos, también, ¿no? Y elegí este, que dice que la familia no se trata de una cuestión de sangre, se trata de quién está dispuesto a sostener tu mano cuando más lo necesitas. Y es esto que hablábamos, ¿no? Del fundamento, o quizás es lo que está en el trasfondo de toda nuestra legislación, que es de sumar cariños y sumar afectos, y no todo, no solamente esto de lo biológico, que es un montón, pero también receptar estos otros vínculos afectivos y promoverlos y protegerlos por el derecho. Así que bueno, yo les agradezco mucho. No sé si Leti está, no la estoy viendo. Leti. Yo no te escucho, no sé si el resto de están. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Bueno, que no, les digo que yo al no tener internet me tuve que venir a la casa de mi hermana. Y hay una rutina en su casa en donde, viste, no puedo tampoco ser dueña de mí. Por eso no te interrumpía, por eso no daba tantos ejemplos, porque estaba como poco incómoda. Ahora me vine a la habitación de mi sobrina, que se fue, entonces me pude venir para acá. Si vos, lo que dijiste recién, bueno, tu clase es hermosa porque nos ubica en entender y comprender cómo está la familia, cómo se compone ahora, qué tenemos que tener en cuenta, cuántas veces, y díganme chicos, que si ustedes están con sus acompañados, si no se les abre un poco más la mente con respecto a los tipos de familias nuevas que hay, la cantidad de chicos que van con alguna situación especial a la escuela, o al mismo taller o al mismo lugar de rehabilitación. ¿Cuántas otras cosas están pasando que hemos aprendido un poco ahora? Yo, como siempre les digo a los chicos que vengo escuchando todas estas clases hace 4 años, gracias a Dios que me están acompañando, y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, y eso que estoy todo el día en el juzgado y todo lo demás. Bueno, tengo una especial conexión con la doctora Natalia, porque ella puede estar muy ocupada, pero si yo le digo, Doc, venga que necesito que vea de forma personal lo que yo estoy viendo. Ella viene, observa lo que yo estoy observando, lo que le escribo en el informe, pero quiero que lo vea ella porque es lo que yo necesito para que siempre me tenga confianza, porque para que lo que le estoy diciendo, y les aseguro que miren, trabajar con la confianza que ella me da, que justamente le estaba diciendo que tuve un adulto mayor, que la tiene ella, y empecé a trabajar con todo este tiempo que ella estaba de licencia, y yo sé que lo puedo hacer porque ella si me tiene que llamar la atención o me tiene que hacer algún ajuste, me lo va a hacer en forma privada, me lo va a decir de la misma forma que estaba hablando con ustedes. Nunca le he visto enojada, y se puede trabajar muy bien, porque puedo darle mi parecer, y sé que ella me va a apoyar. Cuando impugnaron los informes, es porque el abogado siempre está de un lado de la parte de lo que está solicitando o al revés. Y es una tontera que se ponga en contra de los peritos o de los trabajadores, los auxiliares, porque hoy está para el lado del progenitor no conviviente, mañana va a estar al lado del progenitor conviviente, y entonces, ¿para qué llevarse mal con nosotros? Que nosotros lo único que hacemos es informar lo que vemos. O sea, eso que dijo la doctora, de que no es vinculante, yo hago las sugerencias, pero antes de hacer el informe, y si hay una causa que es bastante embromada, complicada, con muchas dificultades
comunicación entre la familia, converso con ella, le digo lo que he visto, podemos hacer este trabajo interdisciplinario, ella con lo jurídico y yo con lo mío, y decirle, mire doctora, me parece, bueno, quiero que me pongas en el oficio, tal y tal cosa, porque ella después lo único que hace es que se haga un decreto en las medidas respecto a lo que dijo Leticia. Y eso es trabajar con la confianza de que no estás haciendo mal tu trabajo. Podemos tener alguna diferencia de pareceres, o también ella me ha dicho, no, Leti, no te metas en esto porque esto no te corresponde, y uno va aprendiendo. Y la verdad que es un placer trabajar con ella. Lamentablemente trabajamos con los niños, que es muy doloroso a veces, y tomar las decisiones que tiene que tomar ella como juez, como ella dice, tratar de tomar decisiones sanas y no decir, ay, bueno, que tiene que ser justa en esto, no, decisiones sanas para el niño. Yo la verdad que estoy muy feliz de trabajar con ella, con todo su equipo, porque la verdad que el equipo que tiene ella le sigue el ritmo, es una persona que siempre te contesta eso es importante. Cuando estabas hablando sobre el caso de la pandemia, muchas veces vos le escribís a la jueza porque necesitas una respuesta ya, y la jueza a lo mejor por diferentes motivos ella me contestaba al toque, entonces se pudo trabajar fluidamente. La otra vez teníamos el caso de un chiquito en donde la mamá quería verlo con la hermanita, y la mamá tenía un problema también de una patología mental, el chiquito también, y la que hacía de veces de la mamá era la hija más chica. Bueno, es cuando la mandé a llamar ahí al departamento y le digo, doctora, no hay problema para que el niño no se revincule con su mamá, porque estaba con otra, la guarda la tenía otra persona. Y eso es poder trabajar, y creo que lo hemos generado entre las dos, porque las dos crecimos ella como juez iba creciendo y yo con en el departamento, así que los ajustes los hacíamos juntas. Y ahí no sé quién preguntó si el informe lo hacíamos, lo hacía uno o interdisciplinariamente, y eso va a depender siempre de quiénes estuvieron involucrados para hacer ese informe, o quiénes estuvieron en el caso. Por ahora los informes los hago sola, pero cuando me ha tocado intervenir con el Departamento de Psicología y de Trabajo Social, se hace un solo informe, que lo hemos hablado entre las tres profesionales, y se firma entre las tres, pero se hace un solo informe. No me acuerdo qué otras cosas habías puesto, que era un auxiliar de justicia, si era vinculante, sí hemos tenido que ir al juicio, y que también es una tontera, porque a veces te llaman por un informe que has hecho en el 2014 y no te acordás ni si el niño ya no existe como niño, pero si ya está firmado por uno, ¿viste qué más vas a decir en el juicio? Pero esta apertura, este crecimiento que hemos tenido, ella me presenta, por ejemplo, a las chicas de AMJA, y ella está luchando para que yo pueda ingresar a esa asociación. Y bueno, siempre uno dice, ya vamos a empezar, y adquirir más compromisos es un poco también una responsabilidad, que hay que tener el tiempo también suficiente. Pero bueno, no la quiero demorar más a la doc. No sé si alguno de ustedes tiene más preguntas. Vladimiro, vos que estás allí también. Las chicas, Silvia, que está incursionando, una de las alumnas de mis colegas, que yo les he pedido un trabajo final, te cuento, doc, donde puedan realizar o elaborar un proyecto de cómo se presentarían a lo que tienen en su alrededor, o a un juzgado, a una a una curaduría, lo que haya en el lugar donde viven, cómo implementarían. Una salita sanitaria. Son Claro, importantes. Acá no tenemos, no sé, nunca me ha tocado en una salita sanitaria que haya, pero me parece que es re importante.
Claro, porque podía trabajar con el agente sanitario. Por ejemplo, acá en las salitas hay agente sanitario, no sé si allá en Buenos Aires, pero con el terapista ocupacional, cómo pueden elaborar algo, pero en cuanto a lo jurídico, de esto que está pasando. Este caso que vos dijiste de Buenos Aires, que eran dos papás con dos mamás. Tengo un caso parecido en Córdoba, que al final el niño tenía como 5 padres, a los fines legales fue también un problema. Entonces hay que estar empapado como para decirle, no, no vaya por ahí, vaya por este lado, consulte a la defensora de menores, consulte a la defensora de adolescencia, vaya por el defensor oficial. Tratar de que la gente no deambule tanto, eso es lo que demora. Va y empieza la causa en un organismo en donde no tiene que ser, entonces de acá que se dan cuenta que no es ahí y que tiene que ir a otro lado. Bueno, la verdad, el conocimiento de todo esto que dijo la doc nos permite a nosotros estar empapados de un conocimiento para resolverle, no resolverle, sino ayudarle a tomar decisiones a las personas que están en estado de vulnerabilidad y que muchas veces son nuestros acompañados. No sé, chicas, chicos que están allí escuchando, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren decirle algo a la doc? No los Yo creo puedo que ver. fue de mucho contenido la clase de hoy. La tengo que volver a escuchar y sentarme y tomar apuntes porque realmente fue mucha la información, fue muy contundente. No paraba de hablar, buenísimo, la verdad, espectacular, nos diste una cátedra. Pero bueno, es como mucha comida de golpe que yo por lo menos tengo un proceso de asimilación de tanta información, pero seguramente que de todo, encima entré ya un poco tarde, o sea que me perdí el principio, que es sumamente importante porque es lo que nos ubica. Así que bueno, mañana ya me voy a poner a tono para volver a escuchar, pero estábamos interesados justamente con una compañera para el fuero de lo que es familia y ver ahí qué proyecto podemos implementar. Así que bueno, toda la info que compartió la doctora hoy creo que nos va a venir re bien. Así que bueno, por mí muchísimas gracias. Un placer. Bueno, espero que les haya sido útil. Les queda el PowerPoint, ahí van a tener toda la información, así que espero que les sea útil. Justo recién, cuando Leti estaba hablando, me acordé de un caso que, bueno, que en definitiva después, que siempre que tenemos estos encuentros con la Leti, siempre lo cuento, porque para que ustedes se den cuenta de la importancia del trabajo de ustedes. Em, Teníamos este mismo caso que se trabajó en pandemia, cuando se empezó a abrir, ¿no? Empezamos a volver a tener contacto, a poder trasladarnos y demás, y empezaron a hacerse esas revinculaciones ya presenciales con esta mamá que no era conviviente. Eran 2 nenes, un nene y una nena. Y en el informe de la revinculación se ponía: la nena nos pidió en la revinculación que le dijéramos a la jueza que una vida sin madre no es vida. ¿Te acordás, Leti? Sí, sí, sí. Terrible. Y al momento de dictar sentencia, no podés no ver eso. Te están pidiendo a gritos una resolución, ¿no? Y esa transmisión de ese mensaje, de ese pedido, de esa nena en ese momento dado, porque a ver, la escucha de los niños, que es súper importante y que siempre tratamos de hacerlas, muchas veces es complicado llevar a los niños al juzgado, porque tiene todo un contexto, ¿no? Nosotros cuando recibimos a los niños en el juzgado, es en mi despacho, es en mi oficina, tengo unos sillones, pero no es un ámbito de lo más preparado o de lo más agradable para que venga un niño a sentarse a charlar. Uno utiliza técnicas, trata de tener un lenguaje mucho más amoroso, no ir directamente al hueso del conflicto, sino ir entrando
por otras cuestiones, generar confianza, tranquilidad y recién ahí empezar a hablar. Pero también existe una normativa que nos dice que no podemos estar llamando a los niños todas las veces a audiencia para que vengan y nos digan algo, porque es revictimizarlos, ¿no? Yo tengo la obligación de escucharlos, pero en un tiempo oportuno, en un tiempo dado, cuando sea realmente necesario. No todas las veces que viene el papá o la mamá, llame a la audiencia, porque si usted lo llama a audiencia, va a escuchar que le va a decir que yo tengo razón. Eso no los podemos estar llamando todo el tiempo. Y precisamente a través de estos dispositivos, de estos auxiliares de la justicia, de estos organismos, ¿no? de los acompañantes terapéuticos, este informe y esta transmisión de información que nos llega a las juezas y a los jueces es súper importante. Por eso cuando ustedes hagan un informe, no sean tan técnicos, tan formales, ¿no? Hay que cumplir ciertas formalidades, ciertos lenguajes, pero si tengo que transcribir algo que es importante para la causa, lo transcribo con la palabra que me lo dijo, porque eso también a nosotros nos da una pauta de cómo están las cosas, ¿no? Si viene y dice malas palabras y insulta de una manera muy fuerte con algún progenitor, evidentemente puede haber, ¿no?, una alienación parental, y eso es súper importante, y ahí es donde nosotros lo vemos, con el informe de ustedes. Entonces, no tengan miedo, copien, transcriban, si tienen que decir después, nos disculpamos por el lenguaje, pero refiere o es una transcripción literal de lo que dijo el niño o la niña, no creo que nadie se vaya a ofender, por el contrario, nos ayuda muchísimo. Entonces, con ese mensaje que me llegó a mí, que me decía, jueza, una vida sin mamá no es vida, ¿cómo resolves? ¿Me explico? No hay forma de no tenerlo en cuenta. Y de esa vez, Leti, que contabas que me llamaste para tu departamento, para ir a ver esa situación, también nos legitima al momento de tomar una decisión, ¿no? Porque no es lo mismo decir en un decreto, ordenar tal o cual cosa, porque viene del informe a decir, mientras se desarrollaba el encuentro, la revinculación, en forma personal, me apersoné, llegué, vi cómo es la situación, estoy resolviendo yo porque yo lo vi, porque yo lo viví, porque lo pude observar, ¿no? Entonces ahí soy yo la que toma la decisión por lo que yo vi. También, ¿no? Nos hace involucrarnos y participar, y la legitimidad y el fundamento de la resolución es mucho más fuerte, ¿no? Porque decir, lo vi de primera mano, cumplo con la manda de la inmediación, eso que les decía hace rato. Vieron que parece como mucho, pero cada cosa que uno va hablando, ven cómo termina teniendo un vínculo, sí. claro, tiene un punto de conexión, ¿no? También nos pasó que pasa que en el ambiente donde nosotros estamos, que no está la jueza ni nada, que yo empiezo a hablar soncera, bueno, también tiene que ver un poco de la creatividad de la persona, de cómo el niño va entrando al despacho y bueno, y cantando, y si pesqué que era la Peppa Pig, y ya empiezo con la Peppa Pig, o Frozen, empiezo a cantar, libre soy, los niños me miran. Pobre, está para un psiquiátrico, seguramente dirán, pero ese es el buen rapport que uno va teniendo, porque no tenemos el tiempo de sentarnos, establecer el contacto, no, es ya, es ahora. Y nos pasó la otra vez que la niñita, una chiquita, la mamá era bipolar y había tenido depresión, ese era el diagnóstico que tenía, y en esas caídas que ella tenía, le entrega la nena al papá, al progenitor de la niña. Bueno, estuvo internada, cuando salió, ella quiere volver a revincularse con su hija, pero el padre dice, no, la hija no la quiere ver porque está enojada con la madre, que la abandonó, y que no sabe ser madre, y la madre no quería que tener
la custodia, ni que volviera la niña a la casa. Ella quería tener esta relación que decía la doctora de comunicarse con ella ciertos días, un fin de semana, bueno, y no, estaba que no, que no, que no, y la niñita tenía también un retraso madurativo, un retraso mental leve, pero lo tenía, dibujaba precioso, y no contestaba mucho, era más bien calladita, pero cuando se estaba yendo, bueno, chao, chao, la señora empieza a llorar mirándome a mí para que la nena no la vieran, y en un momento se da vuelta, la niñita está abriendo la puerta y le dice, mamá, te amo. Bueno, ya está. Eso no era ninguna que no la quería ni nada, era ella que no se podía expresar, la criatura, y bueno, y el padre, como que estaba enojado con la señora, utilizaba eso para que la niñita no pudiera estar, no estuviera con su mamá. Y para la madre recuperarse era muy importante que tener otra vez contacto con su hija. Así que bueno, tenemos historias para contarlas, que tendríamos que hacer una clase especial con cada una de las anécdotas que hemos tenido, así como enojos también. Cuando yo me enojo, la doctora me contiene ella porque te da impotencia muchas veces. Que tenemos muchas, estamos viendo ciertas circunstancias y bueno, por ahí las cosas no salen como yo quiero a lo mejor, porque es lo que tiene que ser y no es lo que yo quiero. Bueno, Sí. Un último placer. consejo, antes de que, un último consejo. Cuando uno trabaja con problemas familiares, recordar esto, que los conflictos se reeditan y que no va a ser nunca nuestra culpa de nuestra intervención, que el conflicto haya cambiado, haya mudado o que se haya incrementado, ¿no? Primero saber que uno tiene una intervención y llega hasta donde se puede. Y también permitirnos sentir, porque trabajar con el fuero y trabajar con niños, niñas, adolescentes, muchas veces es muy duro, es muy difícil. Vemos cosas tristísimas y después hay que volver a la casa, ¿no? Hay que volver a la casa con nuestras obligaciones, a poner la ropa, a extender la ropa, a poner las camas, a preparar la comida. Y las primeras veces suelen ser difíciles, eh, pero también tener la fortaleza para entender que es nuestro granito de arena, es lo que nosotros podemos colaborar para esa familia, para ese niño, para esa niña, en ese momento dado, ¿no? Porque se hace pesado hasta que uno, bueno, yo siempre digo que no te puede no tocar. El día que no te duela, el día que no tengas empatía, el día que te dé exactamente lo mismo, ese día hay que irse, hay que irse. Yo dejar de ser juez, usted dejar de ser acompañante terapéutico, porque no podés no tener empatía en el derecho de familia. Pero también buscar, asesorarnos, acompañarnos, ver de qué forma, ahí dice una hasta que se hace el callo. Sí, sí, hay que aprender a hacerse el callo y aprender a cómo lo sobrellevamos y cómo combinamos nuestra vida con nuestro trabajo, porque somos las dos cosas, son las dos partes de nosotros mismos, nuestra vida y nuestro trabajo. No perder nunca la empatía, no perder nunca la empatía, porque si no es imposible intervenir, pero pedir ayuda. A mí me pasó que hubo momentos que tuve que pedir ayuda porque era muy difícil cómo te desprendes. No es que uno llega a la casa, como llegan los nenes de la escuela, abrí la puerta, deja la mochila y te vas a jugar. Son cosas que uno la tiene en el corazón y en el alma, ¿no? Bueno, entonces no se sientan que están solos ni que son los únicos que les pasan, nos pasa a todos los que trabajamos en el fuero, y si en algún momento no lo están pudiendo manejar, pidan ayuda, algún compañero, alguna compañera, alguien que nos dé un tip cómo hacerlo,
porque suele ser muy duro. Pero también, así como es de duro, cuando ustedes logren revincular a un niño, una niña con un familiar con quien tenía prohibido el vínculo, y ustedes vean esos ojitos de alegría y de esa felicidad, ese te amo mamá que nos contaba recién la Leti, te llena para toda la vida. O sea, este trabajo tiene las dos caras de la misma moneda. Lo más duro, pero lo más lindo también. Así que mi humilde consejo es ese. No pierdan nunca la empatía. En el momento que sientan que no están pudiendo, pidan ayuda y disfruten los pequeños momentos muy bonitos que tienen. Bueno, gracias, Doc. La verdad que me emocionás, como siempre. Y creo que las chicas también estarán, chicas digo, y están los chicos también, estarán sintiendo lo mismo que yo y te agradecemos el valor que le das al acompañante terapéutico, porque no hablas de Leticia, hablas del acompañante terapéutico y eso tiene un valor incalculable para mí especialmente y bueno, creo que para los chicos también, que es poder hacer esto, el camino, eso que yo les digo siempre también, de que escriban, de que se animen a contar sus experiencias, porque están tocando las fibras de otra persona y no sabes en qué momento vos le cambiás la vida o o cambiás la visión que tienen hasta de nuestra profesión, ¿no? Bueno, la verdad, hermosa la clase. Vamos a subir tu Power y si tenés otro material, ya después les voy a hablar a los chicos de lo que es la convención de Belén do Pará todo eso que estuviste nombrando, que también es importante, porque les va a servir a ellos para futuras capacitaciones, por ahí tomar la decisión de hacer un posgrado, la licenciatura, un magíster, y lo que sea. Todo esto es información que le va a ser útil. Así que bueno, Doc, nos vemos mañana porque tenemos mucho para hacer. Muchísimas gracias y a ustedes chicos nos vemos la próxima clase que es el jueves que viene. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Un placer, te Muchísimas quiero. gracias. Nos Buenas vemos noches. mañana.